Sí, siendo las 19, pero ves, pero lo El que no hiciste, sabe la fecha, pero lo ya hiciste a está. propósito. Pero Él tiene va que de vuelta. empezar diciendo y nada. Siendo las 19 horas 14 minutos del 30 de julio del 2021, esto es Mundo Interior. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Hoy está con nosotros, me da vergüenza hacer este programa ante Josefina porque es una profesional. Y nosotros no somos menos que improvisados. Bueno, somos como tres atorrantes que no tenemos nada que hacer y hacemos esto. Josefina Giglio. Hay una estación de Venecia, del barquito de Venecia, que se llama Giglio, ¿sabías? Hay una isla, la isla de Giglio, al lado de Claro, la pero isla del Conde de Montecristo. ahí donde se toma el barco para ir a Giglio. Sí. Te mando Quiere una decir foto una vez lirio. de ahí. Sí, me mandaste una foto. Josefina es periodista, es licenciada en comunicación, es estudiante del doctorado en sociología del IDAES o Escuela IDAES, no sé, del Instituto de Altos Estudios Sociales, que fundó Pepe Num. Publicó su primera novela en el 2020, Yo la quise, se las recomiendo, una maravilla. Y ahora está trabajando en un libro de cuentos, también es docente de la Escuela de Humanidades y lo más importante, nació en La Plata y estudió en la gloriosa Universidad de La Plata, ¿sí? Exactamente. Y además, sos profesora allí, ¿no? En La Plata también. Ahora no estoy dando clase, di clase muchos años, pero después me mudé totalmente a UNSAM. Mm. Sí, di clases muchos años de periodismo en la Facultad de Periodismo. Canta como el agua y por eso vivió mucho tiempo en Tres Arroyos, ¿sí? No sé cómo no se dedicó su carrera, siempre hay tiempo, ¿eh? Dedicó su carrera a cantar, porque tiene una hermosa voz y entona como poca gente he conocido que entona a capela, ¿sí? Muchas gracias, muchas gracias. Así que, y hoy nos va a leer, creo que un cuento que estás haciendo, o que estás trabajando sobre. Sí, estoy trabajando en unos cuentos, cuentos de verano. Yo en el verano vuelvo a mi pueblo, donde pasé las vacaciones desde que era chica, y en el verano se genera como otro espacio para la escritura y como otra correa de transmisión no sé si tiene que ver con que mi familia toda la vida vivió ahí, se me generan como otras cosas y entonces tengo varios cuentos escritos durante los últimos veranos y se me ocurrió armar como un volumen de cuentos. Este cuento se llama La caja de hierro, está bastante terminado, de hecho, lo terminé de corregir hace poco. Lo leí hoy a ver si era muy denso, muy largo. Cualquier cosa ustedes me interrumpen. ¿Arranco? Adelante. La caja de hierro. La caja fuerte escondida en el dormitorio principal fue lo que nos decidió a comprar la casa, creo. Enrique, el vendedor, hizo especial hincapié en los detalles. La caja era de primera fundición, de un tamaño mediano, ideal para las cosas de importancia que suele haber en una familia de bien como la nuestra. Las esclavas de oro de la abuela Virginia, 10 esclavas en oro rojo, que daban cuenta de medio siglo de matrimonio, el rosario de obsidiana, bendecido por Pío XII, lo único que se pudo traer el bisabuelo León cuando viajó de Italia a los 12 años, solito en el barco, él. Algo de plata en metálico y algunas acciones de la cooperativa eléctrica que durante décadas pasaron de mano en mano por generaciones. Nunca nadie encontraba el buen momento de venderlas, porque estaban muy baratas o porque el precio estaba bien, pero siempre podía subir un poco más.
La casa tenía sus desventajas. Era pequeña para todos los que éramos de familia. No tenía agua caliente y cada tanto los cables de tela se recalentaban y se cortaba la luz entre chispazos. Por no hablar de la humedad que hacía desastres en los cimientos. Pero estaba rodeada de una planicie extensa que hacía de frontera entre el campo y el mar, pródiga en álamos sonadores, glicinas colgantes y jazmines del aire. Caminando 5 cuadras largas, se llegaba a la base del médano y, subiendo por la arena ardiente, alcanzábamos a ver el horizonte del agua. A la playa íbamos todos los veranos, ni bien despuntaba diciembre, y nos quedábamos hasta entrado marzo. Hacíamos el viaje en el Falcon Celeste, que nos sacudía los 80 kilómetros que parecían 1000 por el camino de tierra dura y seca, con las ventanillas abiertas, hasta que el polvo no nos dejaba respirar. Llegábamos con apenas lo puesto y una muda de recambio. Nada como el olor a humedad cuando abríamos la puerta hinchada por el aire de mar. De los roperos salía un vaho que recordaba vidas anteriores. Con el paso de los días la ropa se iba decolorando, los vestidos se transformaban en manteles de picnic y los zapatos, tan poco necesarios, quedaban arrumbados en el cajón de la leña. Pero la caja fuerte permanecía ahí, imperturbable, embutida detrás del inmenso respaldo de la cama de 2 plazas. Se abría con una llave de hierro negra, corta y ancha, que giraba con soltura en la cerradura. Para abrir la pequeña puerta había que hacer un extraño movimiento pendular hacia adelante y luego hacia atrás, y tirar con todo el cuerpo de la bola dorada, desproporcionadamente gorda, que hacía de agarradera. Adentro la caja fuerte tenía 2 estantes y 4 cajones pequeños, como de costurero. Yo viajaba todos los años con el mismo tesoro. Las pulseras de la abuela y el rosario bendecido del bisabuelo León envueltos en un pañuelo de seda. El certificado de las acciones de la cooperativa eléctrica en un sobre de papel grueso color manteca con el membrete de la fábrica familiar. Perdón. Depositaba todo en la caja fuerte con cierta ceremonia, ni bien llegábamos, y escondía la llave de la caja fuerte en una tacita en el fondo de la alacena. Después me olvidaba de que existían las pulseras, el rosario, las acciones y la caja fuerte, hasta que tenía que emprender la vuelta. Nadie, excepto Lalo y yo, y Enrique, el vendedor, sabía que la casa de la playa tenía una caja fuerte. Sonaba inútil, una caja fuerte a pocos metros del mar, para salvar qué riquezas. Fuimos muy felices en esa casa. Los veranos se sucedían sin demasiado registro. Solo la gran tormenta del año en que los mellizos cumplieron 5 marcó un antes y un después. La sudestada pasó entre la casa y el médano y arrancó de cuajo el sauce llorón que crecía a pocos metros de la reja oxidada de la entrada y levantó varias tejas del techo. Pasamos una noche de susto, todos abajo de la gran mesa de la cocina, esperando que el techo se nos cayera encima ante cada nuevo ventarrón. La única que durmió sin enterarse fue la más chica, a la que habíamos envuelto en un mantel de plástico, un plavinil horrible de fondo beige, con rosas rojas y enredaderas verdes, para que no se mojara. Tenía un sueño tan pesado y las goteras sobre su cama eran tan abundantes que nos rendimos y dejamos que siguiera durmiendo con el mantel extendido sobre ella. Al otro día salió el sol y entre todos tiramos lo que se había roto, compusimos lo que todavía servía y le sostuvimos la escalera a Lalo para que clavara las tejas que se habían soltado. La temporada se convertía en un larguísimo día. A la mañana rodábamos hasta la orilla del mar con varios libros, una pelota, la sombrilla y una canasta con agua y sándwiches para sobrevivir, y recién volvíamos a la casa cuando caía el sol. Si llovía, nos amontonábamos adentro. Cocinábamos fuentes de torrejas de pan con miel o tortas fritas, buñuelos de pescado y torres de panqueques. Jugábamos a la lotería o al gallito ciego. Algunos días Lalo salía a pescar en el bote viejo que nos habían dejado con la casa
y volvía con los baldes llenos de cornalitos que fritábamos en una sartén enorme. Al final del verano, los niños tenían los ojos más claros y las cejas casi blancas, la piel morena y despellejada de tanto estar al sol. Los adultos éramos más buenos, o al menos caminábamos más lento. No me acuerdo bien en qué año vino la tía Luisa a pasar sus vacaciones con nosotros, pero si hago memoria, sé que fue bisiesto. Los años bisiestos son raros porque están inscritos en otra cronología. Las cosechas no se dan como otros años, por mucho o por muy poco. Los peces se enredan con las algas y salen con cara de susto. Y quien le tocó la desgracia de nacer en ese día agregado de febrero solo puede continuar el hilván de su vida cada 4 años. La tía Luisa era la hermana mayor de mi madre, seca y flaca como una zaraca. Era bastante amarga y no tenía nadie en este mundo. Así que cada tanto la familia se sorteaba la suerte de recibirla en casa para las vacaciones. Sabía tejer y le gustaba escuchar tango, pero odiaba el sol y el mar. Así que le habíamos conseguido una radio portátil y un almohadón para que se sentara en la mecedora en el porche de casa que daba al médano. Allí se quedaba desde que se levantaba hasta que volvíamos de la playa. Cuando ella estaba, volvíamos a almorzar para no dejarla tan sola. Y entonces entraba con un suspiro hondo. Comía como un pajarito, nada le gustaba, y apenas podía condimentaba las noticias con un toque de amargura. Un vecino tenía un bote nuevo para salir a pescar, que tenga cuidado a ver si se ahoga antes de terminar de pagarlo. Magdalena, la hija del puestero que estaba en la entrada del pueblo, pasó de grado. Seguro que esa escuela es muy fácil. Hoy el sol y el mar estuvieron amables. Al cabo que llega tormenta. La escuchábamos como quien soporta las aguas vivas los días de viento norte en que la temperatura llegaba a los 40 grados. Pero en el fondo un poco la queríamos y nos daba pena que no pudiera disfrutar ni siquiera del cinzano con soda que le servíamos ni bien aparecía la primera estrella en el horizonte. Tanto hacía que no la veíamos a la tía Luisa que nos olvidamos que cumplía años en verano. Esa mañana se levantó tarde, pero estábamos todos en la playa y no la saludamos. Después esperó pacientemente a que pasara el almuerzo, pero entre las milanesas, las papas fritas y la ensalada de pura cebolla con vinagre que le gustaba tanto a Eduardo, nos olvidamos de que a la vieja le gustaban los fideos con tuco, y pasó de largo otra oportunidad de celebrar. Así llegamos al mate de la tarde, esta vez con tortas fritas porque amenazaba una tormenta en el horizonte, pero nada, nadie se acordó del cumpleaños de la tía Luisa. Yo la veía inquieta, pero pensé que le dolía algo. Ese día la nena tenía fiebre, o los mellizos se habían clavado una lata oxidada, o quizás Eduardo necesitaba por completo mi atención. Cuestión que no pude ocuparme de la tía Luisa. Cuando llegó la noche, la vieja tenía una mufa que lo bañaba todo en forma intermitente, como la luz del faro detrás del médano. Creo que discutimos sobre la educación de los chicos, o quizás por el punto de la tortilla. Por primera vez en mi vida la tía Luisa me gritó. Me gritó vaga, desagradecida, descarada, sucia, mala madre, vividora. Me gritó por un rato largo y yo dejé que se descargara porque no sabía muy bien por dónde venían los tiros, hasta que se levantó de su mecedora refunfuñando. A nadie le importa nada acá, ni siquiera el cumpleaños de la última de las Michels, en referencia a su prosapia, descendiente de la familia real belga, una vieja leyenda familiar que establecía nuestros comienzos en Leopoldo de Sajonia. Ahí me di cuenta, mientras ella se encerraba en el garage que hacía las veces de cuarto de huéspedes, que nos habíamos olvidado del cumpleaños de la vieja. Y mientras yo intentaba compensar el olvido sacando algunas de la manga, un bizcochuelo de caja en el fondo del aparador de la cocina, unas vainillas para hacer un postre con pastelera, o al menos un pedazo de pan para ponerle unas velas y que la vieja pudiera soplar y pedir sus deseitos, les decía, mientras yo intentaba compensar el olvido, escuché el disparo en su cuarto. Estábamos solas porque Eduardo se había llevado a los chicos
a pescar cangrejos a la luz de la luna. Cuando entré al garage, vi que la vieja se había pegado un tiro en el pie y estaba pálida y muda, viendo cómo la sangre salía del pequeño agujerito en el empeine. Me miró y me dio tanta lástima su soledad, que agarré su revolvercito, un arma de mujeres solas, la culata con flores de nácar, y la rematé certeramente con un tiro en su cabecita de pájaro infeliz para que no sufriera más. Después cerré con llave la puerta que comunicaba el garage con la casa, y cuando volvió el resto de la familia les dije que la tía Luisa se sentía mal, que se había acostado y que por favor no hicieran ruido. Al otro día los despaché a todos a la playa bien temprano y eliminé todo rastro de la vieja. Metí el cuerpo delgado en el bote, limpié bien las manchas de sangre en las baldosas del piso y arrastré la embarcación hasta la desembocadura del arroyo que había a unos 1000 metros de la casa. No me vio nadie. Igual le había tirado encima unas lonas descoloridas y las viejas redes. Logré entrar al mar vareando el bote de costado junto a la corriente del arroyo. Una vez pasada la rompiente, me hice a la mar con cierta alegría. Quizás podía pescar algo para el almuerzo. Remé livianamente y cuando calculé que ya estaba a más de 1500 metros de la costa, me acordé de un consejo que había escuchado en la tele. Agarré la cuchilla, que estaba medio oxidada, que teníamos en el bote para limpiar el pescado, y le abrí la panza a lo largo para que el cuerpo no saliera a la superficie. La tiré atada a unos diccionarios viejos de francés, lo único de peso que había encontrado en la casa. ¿Flotan los libros? Flotan, pero solo hasta que se humedecen del todo. El mar estaba planchado y plomizo. Me quedé bastante tiempo después de que se hundió, con el pensamiento suspendido en la cadencia del mar. A los chicos les dije que la tía Luisa les había dejado besos y abrazos y que yo la había acompañado hasta la ruta a tomar el colectivo porque ya se quería volver a su casa en la ciudad. Eduardo me miró extrañado, pero no dijo nada. La sucesión de insolaciones de esos días de verano bisiesto no se vio alterada en esa temporada ni en la siguiente. Y así pasaron los años. Cada tanto alguien mencionaba a la tía Luisa y yo me apuraba a comentar qué lindo era el geriátrico en el que había vivido hasta el último día de su vida. Cada tanto, cuando abría el botiquín del baño, me acordaba del olor de sus pinturas como si todavía estuvieran allí, un rímel pegajoso, unas sombras de color azul eléctrico con olor a rancio, aceite rancio, un lápiz labial Revlon rojo chillón y una polvera de acrílico beige con un cisne con el que yo amaba empolvarme la nariz. Cuando cumplieron 18, los mellizos dijeron que querían otro tipo de vacaciones y la menor ya hacía rato que prefería ir a la pileta en la ciudad. Me dijeron que el médano había avanzado mucho sobre la casa luego de la última sudestada, hasta casi enterrarla en la arena. La verdad, después de la muerte de Lalo, yo ya no quise volver a la casita de la playa. Muy de vez en vez, cuando rodeo cuidadosamente mi memoria como si fuera el borde de una lata oxidada, me asalta la imagen de la caja fuerte y puedo ver adentro el revolvercito de la tía Luisa con sus flores de nácar y nuestras huellas, las de ella y las mías, en él. Muy bueno. Termino. Muy bueno. Muy bien. Buenísimo. Me Buenísimo. gustó mucho. Buenísimo. ¿Cómo es que se te ocurrió escribir No, un vas a cuento preguntarle eso. para Esas un son dos cuento así después de escribir Yo la quise, ¿no? Es como un cambio muy importante de registro, me parece a mí, ¿no? Hay una cosa que es semejante y es esa escritura muy transparente, ¿verdad? Y muy acompañando el relato, que quiero decir, hace atractivo el seguir la lectura, ¿no? Seguirla, más aún escuchándolo.
eso tiene de común con el otro texto, me parece, que hay una escritura atrapante, ¿no? Pero, claro, es sorpresivo el final, digamos, ¿no? El remate del cuento. No el final, sino el hecho nuclear del asesinato. Todos tenemos que- una tía Luisa a la que querríamos pegarle un tiro en la cabeza, ¿no? No sé, esa casa y esa descripción del verano es como la descripción de mis veranos, como mis veranos familiares, ¿no? Ustedes piensen que mi abuelo ya iba a esa casa y a ese balneario a veranear, y después fue mi madre, y después fui yo, ¿no? Y mis hijos. Es un lugar al que yo volví cuando tuve a mis hijos. No es exactamente así la casa, pero tiene una composición de casa de verano eh, que yo recuerdo. Y no sé, la verdad es que no sé de dónde me vino. Hay algo también de esa cadencia que uno que traen los veranos consigo, ¿no? Y como ese tiempo, como un largo día, como un tiempo sin tiempo precisamente, que solo el mar, estar al pie del mar, ¿no? A la orilla del mar. Y después me divertía esta cosa de no estoy contando nada, y de repente, bueno. ¿Sabes a qué me hace acordar? A Camus. Hay un cuento de Gracias. Camus, el extranjero, El ¿no? Que extranjero. también es algo que No pasa nada. no pasa nada y de golpe, y él no sabe y por qué lo mató, ¿no? Digo, no sabe bien por qué, como que, te pregunto, ¿no? Hay un vínculo entre el dejarse estar del verano en el sentido de abandonarse y ese momento, esa decisión espontánea de, Sí, ¿no? No puede ser. sé. Hay una cosa de naturaleza, ¿no? Mm, De dejarse estar y de abandonarse bueno, si hace frío nos metemos adentro y cocinamos, y si se hace calor vamos con el mar, y esta cosa de aparentemente no pasa nada, pero vieron que ninguna familia vista de cerca es normal, entonces me parecía un lindo juego eh, en medio de esas descripciones bucólicas, donde empezar contando la importancia de la caja de hierro pareciera que vieron que Piglia hablaba de que uno escribe, los cuentos tienen dos líneas, lo que dicen y lo que esconden realmente, ¿no? Y me parecía que esta descripción de la casa, la descripción de la ropa que no usan, de las comidas, hay como una normalidad y como una rutina o un dejarse ir, y de repente el factor disruptivo, que es esta tía, que siempre había sido un dolor de huevos, mm, eh, y, y de repente la protagonista decide hacer algo. mm, Y decide hacer algo, y ese secreto queda guardado en la caja de hierro, ¿no? mm, A mí me pareció muy interesante porque además me gustan los relatos, incluso las películas o las series, en donde se suceden en esa normalidad e incluso en ese tiempo esperado que yo no encontraba el adjetivo para hacerte la pregunta, pero vos lo empleaste bien. No empleaste bien. El que empleaste viene a significar lo que yo quería decir. Ese tiempo bucólico, ¿no? Casi de publicidad, de esperar esas vacaciones, ese lugar, y que culmine en un asesinato. El lado
oscuro de esa normalidad, y el lado oscuro, además me gusta el invierno. Como un chiste, ¿no? Esa cuestión del verano familiar y bueno, lo que puede haber detrás de eso, ¿no? Una situación como es esa. Me gustan ese tipo de historias. Sí, Además está muy bien escrito. Está muy bien escrito. gracias, gracias. La oscuridad, ¿no? La oscuridad que nos, que nos, que también nos constituye, qué sé yo, no sé. Me parecía interesante esto, bueno, cómo en un ritmo de familia normal se podía asomar a... Y además como una cosa de, cuando lo escribía, eh, le terminé teniendo como una pena a la tía Luisa, porque en realidad ella lo que quería era llamar la atención, ¿no? Ella quería llamar la atención, hace todo su acting, se pega un tirito en el pie, bueno, y la protagonista dice, bueno, ya basta, esta pavada. Cancelemos a la tía. Y bueno, y finalmente también termina el cuento y hay un abandono de esa belleza aparentemente una belleza sin ambigüedades, sin embargo esa casa es abandonada y con la caja de hierro y el revólver ahí adentro, ¿no? Sí, yo pensé mucho en esa imagen cuando escuché, bueno, te vi reírte, Santiago, te vi reírte. sí, no, varias veces, pero en la imagen esta, porque como que ahora escuchándote también, y lo que decía un poco Maxi, fui como reconstruyendo la caja de hierro, esta caja fuerte, como si fuera el lugar del recurso literario, ¿no? Es decir, a mí siempre me ha pasado de hacerme la pregunta por la literatura en ciertos momentos ¿no? El objeto. de contemplación, de contemplación. No, en este caso, justamente, pensaba que la caja de hierro tiene la inserción en el año bisiesto que marca la otra temporalidad, que no solo es el verano, digamos, porque vos lo dijiste recién, el tema del verano. En el verano estamos como en otro tiempo, hay un gran presente que se sucede o sea, que empieza con nada y termina con los chicos todos negros y la piel descascarada, etc. Que quizás ese lugar, ¿no? El de la caja de hierro, es el lugar de la literatura, digamos, el lugar donde se guarda algún tipo de secreto sobre el existir, o secreto no lo sé, misterio, asombro, ¿no? Que se guarda en un lugar que es físico, pero al mismo tiempo esconde algo. Esta introducción para preguntarte, en tu relación con la literatura, con la escritura, ¿qué es lo que esconde eh, o qué es lo que encontrás, ¿no? O lo esconde ella o vos lo encontrás en la literatura de justamente tu vida cotidiana, tu Lebenswelt, tu mundo de la vida, digamos, ¿no? ¿Cómo estableces esa relación y qué descubrís ahí, ¿no? ¿Qué hay dentro de tu caja de hierro? Bueno, evidentemente, malos pensamientos seguro. No, bueno, imagínate si pudieras, si te dijeran, no va a haber consecuencias, las cosas que harías, ¿no? Mamita. Eh, Pero para eso tenemos la literatura, al parecer. bueno, porque siempre hay consecuencias, entonces parece estar en Yo siempre tuve una relación con la literatura la literatura era una distancia que yo ponía entre el mundo y yo, o sea, ¿no? Estoy leyendo como un país que yo habitaba, yo no sé realmente cómo hace la gente que no lee, o a la gente que no le gusta leer. En pandemia me pasó que
que dejé de leer, dejé un montón de leer. Y, y extraño mucho habitar esos espacios que son otros, ¿viste? Eh, Esa literatura que te transporta, que te hace vivir otras vidas, que decís, eso es lo que me pasa, eso quería contar yo. La literatura, tampoco sé si la literatura, algunas autoras y algunos autores que me han transportado y que me han asomado a historias que me hubiera gustado escribir a mí, o solo digo, nunca, yo no pensaba en escribir hasta que, bueno, surgió la escritura de Yo la quise, que fue como el corolario de otra cosa, porque yo la quise, creo que ya se los conté, yo cuando empieza el juicio por la desaparición de mi mamá, a mí me agarra como una desesperación de yo tengo que dar testimonio y tiene que ser tan fundacional y tan, ¿no? Y entonces me pongo a investigar y yo construyo un testimonio para darlo en sede judicial, y me quedé con un montón de cosas, y digo, yo tengo que hacer algo con esto, lo tengo que escribir, me lo tengo que sacar de encima, y ahí yo echo mano a todo lo que había leído y lo copio. O sea, hago una vulgar apropiación y trato de que sea interesante, que esté bien escrito, que transmita, ¿no? Digo, en base a todo lo que yo he leído. Me refiero a esto porque no es que yo digo, ay, yo soy escritora y tengo... No, tuve algo muy concreto para decir y lo dije, y lo saqué. Y ahí me di cuenta y dije, pero esto me gusta, esto no me sale tan mal. Y entonces ahora esto que decía Carlos, de un registro totalmente distinto, dije, bueno, a ver cómo es escribir algo que no es yo desangrándome, ¿no? ¿Cómo es escribir algo en lo que me puedo divertir? Desangrando a otro, a la tía. Desangrando a otro, tal cual. Desangremos a la tía Luisa, que se lo merece por zaraca y amarga. Nada, los cuentos de verano son así también como estereotipos de la gente con la que uno se encuentra en el verano, que es una gente distinta a la que uno habitualmente, ¿no? Digo, en el verano yo me encuentro con mis ex compañeras de secundaria, que tienen con sus familias y sus hijos, y los tíos y los parientes que uno se encuentra, digo, y no hay... Hablas de otras cosas, es otro el registro, ¿no? Digo, no es tu registro habitual de yo como docente o yo trabajando, ¿no? El verano es como un tiempo abierto en el que uno puede hablar boludeces todo el día, sin fin. Podés hablar sobre el tiempo, la correntada, mirá como la tormenta, y qué rico estaban los cornalitos, digo, el verano es sensación, para mí, ¿no? El verano es el sol, el mar, llueve, es como un registro muy de lo sensorial y de dejar el cerebro también un poco en agua, en un baldecito con agua. Pero sin embargo es el lugar de la literatura, porque es ese tiempo extraño, ese tiempo que... Y porque es un tiempo con otra cronología, y entonces es el tiempo, de hecho yo empecé a escribir Yo la quise en el verano, porque es el tiempo en el que puedo descansar de todas mis otras pieles y decir, ¿y esto cómo lo contaría? ¿Y a quién le quiero contar esto? ¿Y esto le interesará a alguien? ¿Alguien se verá reflejado en esto? No sé, me divirtió. Mahler componía en verano, ¿no? Mahler componía en verano, además, porque era director de orquesta, trabajaba mucho, no tenía tiempo para componer. Es lindo eso, Mahler escribía en verano. Y escribía en verano, sí.
Yo quería hacerte dos preguntas, pero arranquemos con una y después vemos si... Sí. Hay un momento del cuento que puede pasar inadvertido, pero es crucial, me parece a mí, en mi escucha, ¿no? Y es cuando el personaje, la mujer, entra al garage, descubre que esa tía se pegó un tiro en el pie, lo cual me parece un recurso literario genial porque todos esperan que se suicidó, ¿no? Y, y tiene piedad de ella, dice el cuento. Me dio pena. Y como da pena, la remata. A lo que voy yo es, o lo que pienso, que también es una reflexión que continúo del sabor que me quedó de un costado de Yo la quise. Es una escritura muy descriptiva, por momentos casi distante emocionalmente de lo que pasa. Y no es una escritura acompañada de una reflexión, sino es una escritura descriptiva, al estilo de los mejores narradores, digamos, ¿no? El mismo Coetzee, por ejemplo, para decir a alguien que conocemos, que es un estricto narrador, o McEwan, ¿no? Eh, o Jules Barnes, ¿no? Eh, pero es una escritura que aparenta en su superficie ser muy fría por ser que es distante. Sin embargo, hay fisuras por donde aparece esto humano que nos conmueve. También pasa en Yo la quise. Yo creo que al menos a mí la conmoción más grande, salvo algunos momentos, la conmoción más grande cuando leí y releí ese texto es del conjunto del texto, de como el sabor que deja o perfume que deja trabajando en uno. Y esto también, ¿no? ¿Cómo juega en vos? ¿Cómo se constituye en vos o cómo pensás esa escritura tan despojada, tan casi distante, como si estuviera viendo un paisaje humano, pero sin embargo en el fondo hay una inquietud, por eso que conmueve, y también que asusta, que hace que emerge lo mejor o lo peor del ser humano. Yo tengo un defecto profesional que es que soy periodista. Y lo mío es una línea, un dato, ¿no? A mí, y trabajé muchos años en un diario, entonces había que resolver rápidamente y estructurar y contar un cuentito y poner los datos y que se sostuviera. Entonces a mí me preocupa mucho el procedimiento literario, eh, esto, poder a través del procedimiento que yo hago, poder darle al lector, a la lectora, una información que le permita situarse y al mismo tiempo esa línea que lleva información le trafica la emoción, ¿no? Digo, si está bien logrado, se produce esa fisura que vos decís y te encontrás con el sentimiento. Pero yo no... Vieron que hay escritores, escritoras que te cuentan lo que pasa y hay escritores y escritoras que te hacen sentir lo que pasa. Y esa es la diferencia fundamental entre estar adentro de la historia o... yo tengo la dinámica de contar de esa manera, como decís vos, que sea
como más despojado, porque siempre mi temor es ser melosa. Yo prefiero la dureza del dato antes del galimatías así de la... Prefiero que sea como un cross a la mandíbula, como decía Roberto Arlt, ¿no? Que la literatura tiene que ser un cross a la mandíbula. Y me parece que cuando yo me puedo reír o cuando puedo ser muy irónica, yo mis textos suelen tener, no sé si ironía, humor o cinismo, ¿no? Son gradientes diferentes. Porque para conmover al otro o llegarle o hacerle sentir, me parece que lo peor es ser obvio, lo peor es la obviedad, lo peor es, ¿no? Digo, si te estás tomando el trabajo de leerme, que lo mínimo que puedo hacer es estructurar bien, escribir bien, conjugar bien los verbos, usar imágenes concretas, cercanas, que te refieran a un mundo sensorial en común, y traficar con los sentimientos, ¿no? Traficar en el sentido de que no sea tan obvio. Yo cuando me pasó con Yo la quise, obviamente, si tengo amigos que tardaron un montón en leerla porque me decían, claro, ¿no? Esa historia, ¿a qué me voy a asomar? Y yo quería romper eso de y me parece que lo logré, modestamente, digo, va más allá de mi historia personal, es como, nada, me parece que escribir es un trabajo alucinante que cuando lo lográs, exactamente el tono, la cuerda, y en las historias chiquitas lo veo yo mejor, ¿viste? Lo aprecio mejor. Vos citabas algunos autores, hay un autor extraordinario, escritor de novelas, que a mí me gusta mucho, que se llama John Irving. Sí, John Irving. Bueno, sí. Irving construye unos personajes increíbles, con unas historias increíbles, y se la crees, porque está tan bien construido, el procedimiento es tan perfecto, que vos estás ahí adentro y sos vos el que le está pegando el tiro a la tía Luisa, porque Claro. entendés perfectamente la compasión y decís, pobre mina, qué vida de mierda, vení que me compadezco de vos. Pero no sé si era eso lo que estabas preguntando, Carlos. No, sí. Me gusta Sí. mucho, no conocía esta frase. Ay, Carlos, ¿vas a decir algo? No, dale. Me gusta mucho esta frase que acabas de mencionar de Siempre me Roberto. interrumpí si no me dejes hablar, pero bueno, yo te dejo. Este es el juego. Que me gusta mucho esta frase de Roberto Arlt. Yo no la conocía, gracias por hacérmela conocer. Y a mí me pasa un poco también esa situación de cuando, quizás muy influenciado por, lo voy a nombrar, llegó el momento en que lo tengo que nombrar. No pero puede pará. ser. No puede ser oficial. A ver, No puede ser. Está el Claro. policía del internet, no puede ser. Maxi, no puede ser. Lo Ya van prohíbe 3 nombrar. seguidos. Van 3 Mundo Interior seguidos. Tengo que nombrar, y hay Pero que nombrar. escúchame. Pero entonces, bueno, hay que reescribir No, pero contale. Pasa que el tipo, el único reglamento. autor, ¿lo viste que no conoce Hay la que frase escribir el Roberto Arlt? Porque el reglamento. único autor que leyó es Sartre. Y entonces te lo cita Sartre y Sartre. Entonces, cada vez que nombra Sartre, tiene que poner, ahora hay que aumentar, poner 100 pesos en una alcancía Hay para que volver a ver tomar cerveza cuando acabe esto. Sí. Mucho Sartre, poco Simone de Beauvoir, me parece. ¿No es cierto? No, yo leo bastante a Simone de Beauvoir. Es más, puedo decir que me gusta más como escritora Simone de Beauvoir, y más precisamente La sangre de los otros, como Tremendo. novela, más allá de las Bueno, autoras. ella era escritora, él no. Claro, exactamente. Bueno, La ceremonia del adiós
Esa La no la vi. ceremonia del adiós es... ¿Qué, la de la mamá? ¿El de la mamá? No, 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 cuando muere no. Sartre. Ah, no, la Cuando muerte muy muere dulce. Sartre, La muerte muy una dulce. muerte muy dulce. Una muerte. Cuando muere Sartre, la despedida de ella, de él, es extraordinaria, extraordinaria. Bueno, Simón de Beauvoir, te podemos dejar a Beauvoir 2, 3 citas, digamos. Pero podés, Ok. andá para ese lado, Maxi, porque ya no Dale. sé, no No, sé bueno, qué. yo iba a decir una cuestión de que tengo, y si bien reconozco que sí, no, la sangre de los otros, claro, me la trajo a la memoria, y bueno, me gusta mucho La náusea, es una de mis novelas preferidas, y bueno, y la sangre de los otros también. Pero que sí, es ese impacto, ¿no? Donde uno le cuesta, no hay nada, pareciera que no hay nada de cándido en esas novelas. Pero ahora bien, tampoco bueno, en La sangre de los otros se podría encontrar algo, ¿no? Pero bueno, en La náusea uno no lo encuentra, ¿no? E incluso a mí me resulta entretenido, a veces, bueno, ahora tanto no, con el tema de la cuarentena, la pandemia, pero ir a un bar, ponerme a leer, pero al mismo tiempo llevar un cuaderno y anotar situaciones que veo, e imaginar mis historias, por lo general son oscuras y terribles con respecto a la humanidad. Alguna vez me dijeron, pero no tenéis nada positivo para decir de la humanidad. Bueno, pero no sé. Y no, soy sartreano. Sí, soy sartreano. Pero me parece interesante esto que estás diciendo acerca de tu experiencia como escritora o de esto de no querer ir a lo meloso, ¿no? Y quizás lo esperanzador se puede descubrir dentro de esa oscuridad, ¿no? Va, no sé cómo lo vivís vos. Y la otra pregunta que te eso en nivel de forma o de contenido. ¿Cuál es si notas mucho la diferencia entre escribir una novela y la planificación que eso implica y los cuentos donde quizás es más, ¿no? Bueno, yo, qué sé yo, no he escrito más novelas ni más cuentos, así que sí, digo, los cuentos son más, pero sí es otro, la novela digo, es un laburo, es un trabajo de investigación, de preparación de capítulos, de desarrollo de personajes, de psicología de personajes. eh, el cuento el cuento te tiene que enganchar mucho porque te agarró. Y además a mí me gustan los cuentos, esto, que te sorprenden, que, que, que te, que te muestran que podrías abrir otras puertas, eh, pero que tampoco son tan obvios, ¿no? Digo, eh, no soy una gran lectora de cuentos, porque a mí me gusta más lo largo, ¿no? Engancharme con una historia y los cuentos siempre me parecen como pijoteros, como... Pero ahora, bueno, este registro de estos cuentos de verano ha sido así, me pasó de, me dieron muchas ganas de escribir sobre la gente que veía, ¿no? Eh, qué sé yo, otro cuento que empecé a escribir y que está ahí en elaboración es de una mujer que en mi pueblo hay mucho pastor eh, presbiteriano y demás, porque y hay mucha iglesia dinamarquesa, ¿no? Hay como unas religiones distintas. Y esta mujer que les digo es la mujer de un pastor luterano. Y, y la señora es una persona muy mala, notablemente mala en sus comentarios, ¿no? Y sin embargo es la mujer del pastor, entonces hay un doblez ahí. Y entonces empecé a escribir escuchándola a ella, porque ella está en la carpa de al lado de la mía, ¿no? Y entonces, y parece que lo hubiera inventado, y es solo el registro de lo que yo escucho, digo, de mis años de periodista, que tengo como una práctica habitual de levantarte textual casi, eh, y además, bueno, sin compararme, ¿no? Pero esa cosa que hacía Puig de la oralidad que te transporta,
y me pasó con el cuento, se llama La Pastora, de hecho el cuento, se los leo cuando lo termine, la próxima, y parecía esto, parecía que era una recreación, y yo lo único que había hecho era tomar nota textual de las barbaridades que esa mujer le decía a los vecinos de Carpa, a los nietos, ¿no? A mí misma. Y Eh, se cuela un poco en el personaje de la tía, ¿no? Ah, bueno, seguro que se viene la tormenta. Ah, ¿te vas a navegar? Ah, ahora seguro. Tal ¿No? cual, Esa onda, tal ¿no? cual, Se metió esa ahí. onda, esa onda, esa onda. Qué lindos que están tus nenes. Están muy cerca del agua. ¿Ya saben nadar? ¿Y tu marido dónde anda? Oh, ¿viste? Tremenda, Sí, tremenda. sí. Eh, no sé, si vos me preguntás cuál es la diferencia entre escribir novelas y escribir cuentos, no lo sé, no soy escritora, yo estoy haciendo unas cositas, qué sé yo. Yo dije, bueno, todo esto que leí en algún lado está y lo tengo. Yo creo finalmente que todos los seres humanos tenemos un cuento para contar. Que no es que haya vidas, para mí no hay vidas más interesantes que otras, eh, me parece que todos tenemos derecho a una épica. Y eh, en mi caso, obviamente, está muy relacionado con una genealogía familiar, con inscribirme en una historia familiar de la cual sé mucho, porque los abuelos con los que me crié se ocuparon de que yo conociera perfectamente todas las vicisitudes de esa familia, desde que llegan de Francia, ¿no? Que yo creo que fue una manera también de sortear o de superar o de alivianar la falta de mis padres, ¿no? Digo, hay una generación desaparecida, pero yo vengo de antes, entonces me parece interesante poder recuperar esa correa de transmisión, y me parece que todos los seres humanos tenemos una genealogía en la cual inscribirnos, y eso permite que uno despliegue una épica. Y a mí me parece que eso me pasa, yo doy clases en la Escuela de Humanidades, doy dos materias, comunicación y derechos humanos, y otra que se llama narrativas de las memorias. Y a mí me pasa mucho esto de los estudiantes que, ¿no? Cuando uno analiza, bueno, los grandes relatos de la historia, los grandes relatos testimoniales, ¿no? Lo que dijo Primo Levi, lo que dijo Marguerite Duras, ¿no? Eh, lo que hizo Jorge Semprún, lo que hizo la gente que te dice, bueno, pero a mí no me pasó nada. ¿A vos no te pasó nada? ¿Cómo no te pasó nada? Vivís en este mundo. No me pasó nada, no tengo padres desaparecidos, mis padres no estuvieron en Malvinas, mis abuelos no estuvieron en el Holocausto. Bueno, pero a ver, ¿qué tenés para contar? ¿No? A mí ese ejercicio me, me ha dado grandes satisfacciones, pero no personales, sino en el sentido de que es como que la gente necesita que la habiliten para contar su historia. Y ahí me parece que hay algo de lo que los docentes, de lo que los profesores tenemos que hacer. O sea, porque en la medida en que vos contás tu historia, te apropiás de eso y te parás diferente, ¿no? Lo contás, eso deja de ser eso que te pasó o eso que supuestamente no te pasó, para tener una memoria emotiva que te relaciona con los otros, ¿viste? No sé. En este momento que es todo tan yo, y tan individualista, y tan lo que yo quiero, y si no quiero no me vacuno, ¿no? Entonces, ¿sabés qué? Vos sos de esta tribu, este es tu clan, bueno, malo, digo, esto te constituye, esto es lo que sos. ¿Qué haces con esto que sos, no? Y han aparecido historias increíbles.
Historias increíbles, me refiero a recuperar ese abuelo que vino en barco de no sé dónde, o la receta del pastel de papa de mi mamá, ¿no? Esos sentidos, me parece que si recuperamos esas herencias, al menos en mi caso, eso nos da más, nos pone en otro lugar, nos da como otras herramientas, nos pone más seguros. No sé. Yo quisiera dar vuelta al argumento y ponerme del lado no del que escribe, sino del que escucha o lee. Tratando de pensar, la pregunta es ¿por qué escribimos? Y no me refiero, y dejo de lado la poesía, ¿no? ¿Por qué escribir narrativa? ¿Por qué contar historias? Y creo que ahí hay algo que funda o se funda en lo que vos decís, que toda historia tiene un sentido, cualquier historia, porque la vida humana tiene un sentido. Y eso se inscribe para mí o delata la necesidad que tenemos los humanos de escuchar historias, el placer de escuchar historias, el gozo de escuchar historias. Y ese escuchar historias nos da sentido en cuanto a orientación, ¿no? Para mí el sentido es, o al menos una definición del sentido es la orientación, hacia dónde vamos, que marca el horizonte, es decir, el territorio que aún podemos caminar, que aún podemos andar. Y la narración nos abre a la potencia maravillosa de la fantasía para comprender el mundo. Una comprensión que es gozosa, ¿no? Que a veces no se puede decir en palabras. Yo creo que hay en eso una maravilla de lo inútil, de lo inútil. Totalmente. Contar por contar y escuchar por escuchar como cuando éramos niños. Yo cuando era muy joven, por cosas que no vienen al caso, me tocaba tratar con niños, con jovencitos, y llevarlos de campamento, de vacaciones. Y me acuerdo que contaba historias. Una vez empezó todo no, creo que hubo una gran tormenta y tuvimos que encerrarnos en una casa medio derruida y no había nada que hacer. Hay otros que tenían que cuidar a ver cómo nos venían a buscar. Y alguien me dice, contales algo. Y yo empecé a inventar. Bueno, vos sabés que no me los pude sacar más de encima esos chicos. Claro, totalmente. Bueno, ahora otra, y otra, y otra. Esa maravilla de escuchar, ¿no? De la necesidad de escuchar relatos. Y eso lo quería poner y por eso la maravilla del relato sin más, del relato sin más, ¿no? Y eso yo lo quería poner en relación con ese lenguaje, ese decir pelotudeces del verano que decías vos, ¿no? Que no sé por qué, no sé si porque si esto viene de trabajar de la docencia o de la escritura o de qué sé yo qué, creemos que hay que decir algo importante todo el como tiempo. no hubiera cosa más importante que dejarse navegar en el lenguaje, ¿no? Y hablar. Yo vivo a 25 kilómetros y 20 de dos pueblos, San Miguel del Monte y General Belgrano. Y me gusta mucho cada tanto ir al pueblo. Y voy a los negocios y trato de quedarme todo lo que puedo charlando con la gente. Por ejemplo, a mí me encanta ir a la ferretería.
mi pasión, es como en la juguetería, un niño en la ferretería, porque mi abuelo tenía ferretería, entonces me A recuerda. mí me encantan, las ferreterías son Claro. divinas. Bueno, y además me hice amigo de los ferreteros, así que ya, viste, y charlar, escuchar la gente viene a preguntar algo, yo digo, ¿y qué es eso por lo que está? Esa maravilla de navegar en ese lenguaje, que es como salir a nadar, ¿no? Y ya eso tiene sentido, ¿no? Es decir, la épica de vivir lo común, ¿no? Estamos tan inundados de que hace falta discursos serios, pomposos y grandes, que parece que la vida se diluye. Por eso me parece una maravilla contar la vida en su simplicidad, ¿no? Como has hecho en ese cuento. Gracias. Sí, me parece que somos muy pretenciosos, ¿no? En líneas generales. Y a mí me pasa con escritores que ahora decís, pero no te creo nada esto que me estás contando. Claro. Mucha palabra, mucha, ¿no? Digo, Coetzee en eso tiene un registro súper interesante. Así, Sí. súper. Sí, es un buen momento cuando podés contar sin eso, sin tanta pretensión por ahí, ¿no? Que no significa que escribas sin trabajo. Para escribir, para que el otro se conmueva, para que el otro se enganche, hay un trabajo, no es que me bajó el santo y es un laburo, la literatura es un laburo, súper. Hay que ser como respetuoso y responsable de eso, pero... La narrativa es como, sobre todo la novela, es como una gran arquitectura. La poesía es como una gran orfebrería, ¿no? Claro. Y no se puede hacer nada sin un gran trabajo, y me parece muy interesante escuchar lo que vos decías, escuchar el mundo y contar el mundo, ¿no? Rilke tiene en las elegías de Duino, casi en un diálogo con un poeta, parecería que hay una pregunta y es, ¿qué decirle a Dios? No sabemos qué es Dios, pero qué decirle algo que nos trasciende. Y Rilke dice, háblale de las cosas. Háblale de las cosas, de la piedra, del agua, de las cosas, ¿no? Hablar de este mundo, como es. ¿No? Como es. Y en ese sentido, ahí está todo, ¿no? No hace falta el artificio, ¿no? No hace falta lo que es artificioso, digamos, que no es. En eso escuchar es una gran virtud, ¿no? Una gran potencia tiene también, ¿no? Sí, señor. Bueno, me espera una bondiola. Quería hablarles de la bondiola. Tengo que cocinar una bondiola. Muy bien, muy bien. Cocina. Nos invitás Me a está esperando comer. una bondiola, sí, sí. Yo hice una bondiola, ya hice una. De un chancho que mataste. pasar Asesino. No. ¡Asesino! De una. Estoy haciendo jamón crudo y bondiola cruda. Ya hice una y ahora ayer puse una después de pasarla por la sal, todas las horas que corresponden a las peso, medida, todo. Qué maravilla. Ayer la puse a madurar, supongo que en 2 meses podría comer. El Bueno. salmón que tengo madurando recién en marzo va a estar, pero en 2 En un meses. par de meses ya va a salir el sol, así que podemos ir. La bondiola. Josefina, Maxi, Claro. vamos todo para allá. Pueden venir cuando para quieran. allá. La orfebrería de la bondiola. Bueno, Ahí está. compañeros, ¿algo más para la compañera?
Yo quería hacer un comentario con Hágalo. respecto a esto de escuchar el mundo y tu relato acerca de la pastora. Yo en un momento, Te dieron ganas de la pastora, ya te vi. sí, una vez yo solía ir, yo no soy una persona religiosa, y si soy creyente lo soy de una manera tampoco religiosa, pero solía ir a la iglesia de Lourdes cuando Él no cree había en Sartre. Cree en ¿eh? Sartre. Él cree en Sartre. Es sartreano como una religión. Sí. Y solía ir a la iglesia de Lourdes, la de acá en tantos lugares, ¿no? Me señalo para atrás porque soy de San Martín y está para allá. Bueno. Solía ir, me gustaba el silencio, esa atmósfera, ¿no? Y una vez había 3 personas, yo me quería matar, porque yo entraba cuando no había nadie, y había 3 personas mayores ahí. Y las cosas que escuché, terribles adentro, me sentí el más católico, yo ni siquiera estoy bautizado, me sentí el más católico y el más respetuoso con la iglesia, salgo y dije, esto lo tengo que escribir, y lo escribí así, una página, ¿no? De la situación, se lo paso a unos amigos y me dice, che, qué bueno esta parte de qué fuerte lo que dicen estos tipos que estaban ahí hablando adentro de la iglesia. No, eran lo que estaban diciendo, no inventé absolutamente nada. Desde hay que meterle bala a uno, a los que salen a robar, esas cosas, frente a la imagen del Cristo crucificado, ¿no? Cuántas cosas, hasta ese realismo digo, de ese escuchar y anotar lo que uno escuchó, que nos lleva a un lugar que pareciera surrealista, y cuando lo mostrás a otros pueden no creerlo, ¿no? Era eso, no. Y tengo muchas ganas sí, de escuchar o leer el de la pastora. Bueno, cuando lo tengas, hacemos un nuevo mundo íntimo. Mundo interior, por favor. Interior. Te pido, por Me favor. confundí con la bondiola, me dijiste Claro. bondiola y Sí, íntimo interior. Intimada. Bueno, Intimada, me sentí intimada. Bueno, muchísimas gracias. nosotros tenemos una tradición en el mundo interior que es de alguna manera retribuir lo irretribuible. Devolver lo que no se puede devolver, que es tu tiempo, tu palabra, tu presencia. Y entonces, como decía Carlos, hace poco o recién algo de lo inútil, lo anoté, la maravilla de lo inútil. La maravilla de lo inútil. ¿Qué cosa más inútil que un poema? Así que nosotros te vamos a devolver con un poema que estuve buscando mientras te escuchaba, Ok. que es de Enrique Lin, creo que es su segunda aparición en Mundo Interior, y que justamente Carlos en un momento preguntó ¿por qué escribimos, por qué contamos historias? Y el texto se llama ¿Por qué escribí? Pero no ¿por qué escribí? Sino ¿por qué escribí? Y el poema se llama, voy a leer una partecita nomás porque es medio en prosa, así que es largo. Se llama Brisa Marina y dice así, a ver cómo dice. Somos los agredidos de una vieja agresión. Permanezcamos tranquilos o de lo contrario la ira acumulada largamente se desquitará de nosotros. El odio sin objeto puede tener esa cara, la de un jubilado absorbido en los trabajos de la jardinería, a la sombra de su esposa en una casa vacía. Ese individuo puede despoblarse y reaparecer en otro sitio, de noche, en una compañía más que dudosa. Cerca del lugar de cualquier crimen, asistir circunspecto a una boda clandestina entre traficantes de drogas. No le pisemos la cola al viejo perro dormido, que bajo la piel rala y polvorienta se eriza en sueños de masacre, allá abajo la nieve impura de Transilvania. Guardemos para el invierno los mejores recursos de la buena educación. Digamos en primavera que las mariposas, que los árboles, y llegado el verano, ojalá sea más fácil. Ojalá sea más fácil obtener los dividendos de una conducta mediocre, pues entonces cederemos fácilmente a la hipnosis y el mar, al sol, bajo un cielo que es de por sí la redención, que empollará meciéndolos a nuestros mejores deseos. Ser la nada del no ser, o ser la nada que somos, polvo e incluso polvo que nunca en nada llegará a convertirse, y vivir
en cierto modo de esa ausencia que se adelanta constantemente al futuro porque somos esa ausencia. Nada de todo eso puede resistirse a la brisa marina y a la imposible numeración de las avecillas del mar que ruedan en el límite de la borla de las olas. Esto fue Qué bien. Mundo Interior.